Que no es la primera vez que lo predico aquí, ya lo había predicado anteriormente, pero no de la magnitud tan pausadamente como lo estoy haciendo en este tiempo, porque queremos sacarle todo el peso, todo el extracto que tiene esta preciosa palabra para nosotros en estos tiempos. Entonces, hemos estado hablando del tema de Génesis capítulo 24. Abra la Biblia en Génesis capítulo 24. Y yo no sé usted, pero mi esposa no sé si ha llegado. Ella está en un matrimonio, hay un matrimonio de una hermana que antes se congregaba con nosotros. Ella se casó y nos invitó al matrimonio, pero hago mención de esto por lo siguiente: le diga a mi esposa que no viniera al culto, que se quedara representándome en el matrimonio y en la recepción. Y me dijo: yo no me voy a perder la predicación que te tiene estudiando desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, cuando ella me dejó. Solo almorcé, entré al cuarto y seguí trabajando con el texto, a tal magnitud que solamente voy a predicar de una palabra. Solo una palabra voy a predicar del Génesis 24. Y ni siquiera voy a entrar todavía en las virtudes de Rebeca. Solo una palabra, para que veamos la profundidad del texto. Y mañana estaba pensando incluso compartir un mensaje igual, que tiene que ver con Jesús también, y el tema que vamos a compartir. Así es que abra su Biblia en Génesis capítulo 24. No voy a leer los 67 versículos, solo voy a leer la parte que voy a predicar. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Génesis 24, versículo 1. Era Abraham ya viejo, no voy a repetir nada lo que ya dije el sábado pasado, y bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por el Señor Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Verso 7. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, voy a hablar un poco de esto, y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Versículo 11, lo que voy a predicar hoy. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo. Ese es el tema. Junto a un pozo de agua.
a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Pueden sentarse. Los hermanos que por primera vez están llegando ahora, ¿verdad? El tema que hemos estado compartiendo el sábado pasado era sobre cómo conseguir la pareja ideal. No puedo explicar todo lo que ya hablé, casi 1 hora y media el sábado pasado, y nada más comienzo a recordar solo los puntos principales de lo que hemos tocado. Hablábamos sobre el primer punto, que para Abraham el deseo de casar a su hijo, que era parte de la bendición de todo lo que Dios lo iba a bendecir, le pide a su criado, estoy únicamente recapitulando nada más títulos, le pide a su criado que, número 1.1, verso 3, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Habíamos hablado ya de eso, de que Abraham no quiere que su hijo se case con ninguna de las vecinas de las naciones cananeas, que eran paganas, idólatras, inmorales, Deuteronomio capítulo 7, etcétera, etcétera. Hablábamos también del versículo 4 y 5, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Punto 3 de la noche, hoy es nuevo, esto es nuevo. Punto 3, versículo 7. El Señor Dios dice a Abraham, el Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, Él enviará su ángel delante de ti. Tercer punto, Eliezer confió plenamente en Dios. Hay una confianza que para conseguir la esposa ideal para Isaac, y que habíamos dicho que son 67 versículos dedicados al primer matrimonio en la Biblia judío. Adán y Eva salen casados. Igualmente se habla únicamente de Noé con hijos, con esposa, pero todo el pasaje hablando sobre cómo se toma con cuidado, no a la ligera, no a la manera de lo que ven los ojos, sino a la manera bíblica. Y lo primero es que yo veo que este hombre Eliezer confía en Dios. Abraham ora. Luego el versículo 12, este hombre sigue orando y dijo, oh Señor, Dios de mi Señor Abraham, está orando, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Versículo 14, sea pues que la doncella que yo dijere, y hay una serie de cosas. Aquí vemos que para poder encontrar no un tesoro de metal, sino un tesoro de felicidad, que es tener a la persona ideal en el matrimonio, hubo oración, hubo confianza en que Dios guiaría la mano de todos los acontecimientos. Y recalco, el versículo 7 dice a Abraham, a pesar de que le ha dado instrucción clara y nítidas a Eliezer, Abraham dice que él enviará su ángel, Dios enviará su ángel delante de ti. Abraham no está confiando plenamente en Eliezer, está confiando primeramente en Dios.
quien dirige los acontecimientos, incluyase un noviazgo, un matrimonio. No es algo obsoleto que queda a la suerte, al azar, como hacen los gentiles o la gente que no conoce a Dios, sino que hay un deseo de Abraham de que cada pormenor, cada detalle, estará siempre la ayuda del Señor. Y él dice esta frase: Señor, Dios de los cielos, indicando que él desea el éxito de esa empresa de que ha mandado a este hombre Eliezer. Está pidiéndole al Señor que Eliezer tenga un buen encuentro en todo lo que hay por delante. El versículo 11 dice: e hizo arrodillar los camellos, dice ahora la Biblia, que Eliezer fue a la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora que sale la doncella por agua. Pero dice la Biblia que este hombre, en el verso 12, dice: oh Señor Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro. Abraham confía en Dios, y Eliezer ora también que Dios lo favorezca. Abraham y Eliezer en oración, confiando plenamente que el destino de este joven llamado Isaac está en las manos de Dios. Cuando nosotros, como cristianos, creyentes en el Señor, en el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Eliezer, encomendemos nuestros proyectos, y más la vida con quien se va a unir una hija o un hijo a Dios, téngalo por seguro que Dios hará todo lo posible de que ese hijo, esa hija, pueda encontrar esa parte que verdaderamente lo va a hacer un ser humano en su plenitud, en el nivel del matrimonio, como solo lo puede hacer el Dios de Israel. Entonces, por eso él eleva una voz en oración, y su primer deseo fue que la elección de la esposa de Isaac no fuera voluntad de él, sino fuera voluntad de Dios. O sea, Eliezer no quiere elegir, Abraham lo ha enviado a elegir, pero Eliezer dice: yo no tengo la suficiente perspicacia, yo no conozco el destino de los seres humanos, el único que conoce todo es Dios, por lo tanto, Señor, elige tú. ¡Qué lindo! La elección él se la está concediendo a Dios, y que Dios sea el que elija y no él. ¿Cuántas veces nosotros podemos de repente proponer, elegir y dejar a Dios en segundo plano? Y ya cuando he probado el queque, he adelantado la Nochebuena, he adelantado la luna de miel. Señor, ¿tú crees que es esta persona la que me conviene? ¿Ya para qué la pregunta tonta? ¿Ya para qué la oración? Si Dios le dijiste: Señor, no te necesito aquí, yo sé elegir. Aquí estamos viendo a un gigante de la fe llamado Abraham, el padre de la fe, y a un hombre llamado Eliezer, viejo, anciano, ya hablamos de eso, con sabiduría, con experiencia, que no se va a guiar por la vista, sino que se va a guiar por los preceptos de la palabra. Pero a pesar de todo eso, él no confía en sí mismo, él confía que Dios elija. Deja que Dios elija por ti. Deja que Dios sea el que decida el curso de tu vida. A veces tenemos un Dios para alabarlo, para adorarlo, dentro de un templo,
pero allá afuera yo soy el que decido, allá afuera yo soy el que elijo, allá afuera yo impongo mis gustos, impongo mis deseos e impongo mis placeres y mi voluntad. O sea, Dios es únicamente útil en el templo, pero afuera en la vida diaria Dios sale sobrando. Dios es alguien extraño ante las situaciones personales, familiares y cotidianas. Eso es simplemente un Dios dominguero o un Dios sabatino, como lamentablemente hoy en las iglesias se llenan los sábados, los domingos no. Allá afuera yo elijo lo que yo quiero hacer, pero este hombre dice: no, oh Señor Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, en tener hoy un buen encuentro. Este hombre dice: depárame, en otras palabras, versículo 12, otra versión dice: depárame un suceso hoy, depárame algo hoy. La Biblia dice en el Salmo 37, versículo 5: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda al Señor tu camino. Aquí está un hombre encomendando su camino, su tarea, su misión. No era cuestión de salir y encontrar las primeras piernas sueltas caminando en el desierto, a la que él iba a decir por pereza: esta misma es para mi señor Isaac. Al fin y al cabo no es mi hijo, al fin y al cabo no es mi familia, al fin y al cabo yo no me voy a casar con esa mujer. Estamos hablando de un hombre leal, y ya hablamos de eso. Estamos hablando de un hombre que era discípulo de Abraham, un hombre que Abraham confió en él para una tarea tan grande de elegir entre muchas a la que ha de ser la sucesora de la matriarca Sara. Y habíamos dicho que Rebeca llega a ser la única matriarca que está bajo la sombra de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ella conoció de una manera u otra a Abraham, que todavía estaba vivo, al papá de Isaac. Ella es la esposa de un patriarca de Isaac y es la madre del patriarca Jacob. Tuvo el privilegio que no tuvo Raquel, que no tuvo Lea, que no tuvo Silpa, que no tuvo Bila. Solo ella, ni Sara tampoco, que Sara no conoció a Jacob, a su nieto. Entonces esta mujer no es cualquiera, tiene que tener un grado elevado espiritual, al igual que Isaac. De ella van a salir los descendientes de una nación grande, y donde hay un buen pedigrí hay una buena camada, y estamos hablando del término espiritual. Por eso este hombre dice: yo no puedo elegir a lo loco, no le puedo llevar una tongolele, no le puedo llevar a una cinturita loca, no le puedo llevar a alguien que está completamente fuera del entorno de la espiritualidad de Isaac. Entonces él ora, encomienda su camino al Señor, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. No haga como Sansón, ya dijimos también eso. Sansón simplemente vio a la muchacha de Timná, no le importó de qué familia era, no le importó cómo se llamaba, porque ni siquiera la menciona por nombre la Biblia. Solo le importó que era una mujer buena para sus ojos, pero no le preguntó si era agradable para Dios. No nos adelantemos. Hay gente que dice: Señor, te lo llevo a la iglesia para que me lo vayas zancochando, y luego se casa usted y esa persona nunca terminó de realmente de tener un encuentro con el Señor. O que llegó a la iglesia, como ha sucedido muchas veces, que el hermano Bernardo muchas veces hemos hablado, hemos ido a bautizar a jóvenes que llegaron a estar aquí levantando las manos, fueron bautizados, pero venían detrás de su hija, y luego después búscalo. Lamentablemente se nos meten así personas porque es parte de un sistema humano.
Pero cuando ponemos el destino de alguien que tiene mucha importancia, como es el caso de Abraham con su hijo Isaac, él quiere que sea Dios el que dictamine quién es la persona, no usted, quién es la persona. Por eso dice el versículo 14: sea pues que la doncella a quien yo dijere baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere bebe, y también daré beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. La que tú has destinado, no que la que destinaron tus amiguitas, no la que destinaron tus familiares, no la que destinó un sitio web del internet para los solteros, porque esa es la última. Hay sitios donde se anuncian, donde usted puede entrar si es soltero o soltera, y ahí de acuerdo a las características usted mete su cupo allí, sus anhelos de cómo quiere al macho, cómo quiere a la muchacha, y ahí entonces ellos se encargan de ver cómo los une y todo lo demás. ¿Por qué no esperar en Dios? Este hombre dice: la que tú destines, la que tú le pongas, esa, Señor, no la que yo vea. Y es un hombre sabio, no es el novio, no es el muchacho que llegó y todas le gustó. Mandaron un casamentero, y el casamentero tenía que hacer la mejor función, el mejor papel posible, porque tenía una responsabilidad, porque delante de él pesaba la responsabilidad delante de Dios. Entonces, este hombre está diciendo: la que tú has destinado para tu siervo. Entonces, la Biblia nos enseña, escuche esto molesta. No, yo dije el sábado pasado que hay cosas que nos van a molestar, pero es la Biblia. A la Biblia le importa poco la apariencia. Aquí este hombre no oró: Señor, dame una muchacha lindísima, hermosa, preciosa. La Biblia dice en Proverbios 31:30: engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Ahora, hay un texto grosero. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 12, versículo 4. Grosero porque hay una comparación sobre la muchacha que es hermosa, pero que no sabe valorizar las cosas de Dios. Dice la palabra en Proverbios 12, verso 4: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Compara a la mujer virtuosa. La palabra virtuosa viene de virtudes. A la Biblia le interesa más las virtudes, las acciones, el comportamiento, el carácter, la espiritualidad. Y de premio de repente sale agraciada la persona, que también la belleza. Pero no es la belleza lo primario en la Biblia. Otro texto en la Biblia también va a decir en el versículo 22 del capítulo 11 de Proverbios: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de la razón. ¿Puede un cerdo valorizar un anillo en su nariz? El puerco va a meter la nariz, hermano, ahí en medio de la inmundicia. No le va a importar el valor que tiene aquí. Hacia la mujer hermosa, sin razón. Mañana me gustaría predicar de eso, de Jesús y la samaritana. 5 maridos has tenido,
tus 5 sentidos no te sirven. Y le dice, llama a tu marido. ¿A qué marido? No está hablando de hombre. Vamos a ver si mañana predico eso. Entonces, como zarcillo de oro, como un brazalete de oro en el hocico de un chancho, es la mujer hermosa. Cuidado, jóvenes. Cuidado, señoritas. Porque la hermosura no es señal de que tiene la capacidad de la razón. Y la Biblia sí habla más de la razón, de la inteligencia del marido que manda a Jesús a buscar a la samaritana. Busca a tu marido. No está hablándole de un hombre de carne y hueso, está hablándole, preséntame tu inteligencia. Mañana lo predico, pues, quizás. La razón es lo último que lamentablemente se incorpora en un noviazgo. La razón es lo último que se incorpora lamentablemente en toda pasión fuera del orden correcto de la Biblia. Porque se interponen los sentimientos, se interponen los deseos, se interponen las hormonas. No se piensa, sino ya después, cuando es muy tarde, cuando ya de repente estamos embarragueados hasta las rodillas. Entonces, como una mujer con un zarcillo de oro, sin razón, es comparada a un cerdo con un zarcillo de mucho valor. Entonces, Eliezer está demostrando una profunda confianza y una gran expectativa en Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? En el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8. Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que usted ore, ya Dios sabe la necesidad que usted tiene. Y habíamos dicho que Eliezer, Moisés y Salomón son las 3 personas que Dios le responde a la oración insofactamente. Antes que termine le contestó a Eliezer. Después que terminó de orar Moisés, le contestó el Señor en Números capítulo 11. Le contestó el Señor a Salomón en el templo. Porque Dios conoce lo que necesitamos antes que se lo pidamos. Y antes que Eliezer le diga, Señor, necesito que la muchacha que va a salirme al encuentro, que sea esa la que tú destines. Antes que Eliezer le hubiese orado al Señor, ya Dios detrás de los bastidores, aunque la Biblia no lo dice, pero la Biblia debe entender eso, ya Dios estaba preparando a Rebeca. Le estaba diciendo en esa mañana, levántate Rebeca, tú vas al pozo. Él es el que lleva el destino de cada uno de nosotros. No existe la buena suerte, no existe la coincidencia, existe el destino trazado por la mano de Dios. Puedo decir entonces que antes que hablésemos nosotros y orásemos al Señor, ya Dios ha oído, porque tu Padre conoce todas nuestras necesidades. Él conoce de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Bien, terminamos con el punto ese del sábado pasado y entramos ahora en la única palabra de esta noche. Leyendo el texto me llamó la atención en el versículo 11, el pozo. ¿Por qué es el pozo donde van a ocurrir uniones
de parejas, de matrimonios de tres grandes hombres de Dios: Isaac, Jacob y Moisés. Éxodo capítulo 2, Jacob capítulo Génesis 29 e Isaac Génesis 24. ¿Por qué el gozo? Yo siendo usted escribiría esto, me costó aprender esto. Su pastor es quisquilloso, no me quedé conforme. Profundicé y profundicé y dije: Señor, aquí hay algo. ¡Wow! Y ese algo se me tornó 4 mensajes, entre ellos uno, el que voy a dar mañana. Mañana me aparto un momento del artículo de la fe para hablar de Jesús y la samaritana junto al pozo. Dice el versículo 11 del capítulo 24: e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua. Los pozos en el tiempo bíblico, los pozos siempre quedaban afuera de la ciudad. Supongamos que fuera en el tiempo bíblico el roble y el pozo, al no haber el pozo quedaba, como quien dice, en Fiesta del Mar, o quedaba un poquito más alejado, pero allá acudían todas las muchachas. Era el desplazamiento de las niñas, de las señoritas, que llevaban sus cántaros, llevaban sus baldes, llevaban sus tinajas a buscar de acuerdo al recipiente de necesidad a sus casas. Ellas iban a hacer eso. Otras llevaban sus ovejitas, como el caso de Séfora, llevaban sus ovejas cerca del pozo, y el pozo de agua en aquella cultura se tornaba en el centro de encuentros, donde llegaban jóvenes trabajando en el campo, pastoreando ganado, ovejas, y las jovencitas trabajando en los quehaceres de la casa, en la limpieza, en el abastecimiento de agua para la comida, mientras mamá estaba en la casa y papá trabajaba con los jóvenes, con sus hijos varones en el campo. El pozo entonces se ubicaba en un centro donde acudían muchas y muchas personas, especialmente jóvenes, a ese lugar. Entonces la Biblia me habla de que Isaac, por medio de Eliezer, encuentra a la esposa junto a un pozo. Me dice la Biblia en el capítulo 29, versículo 1: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo. Y dice la palabra en Números capítulo 2 que llegó Moisés huyendo de Egipto y descansa junto a un pozo. Y estando sentado junto al pozo, Éxodo 2:16, y estando sentado junto al pozo, dice que venían las hijas de Jetro a sacar agua y a dar de beber a las ovejas de su padre. 3 personajes que encuentran a 3 mujeres de Dios: a Rivka, o sea, Rebeca, a Raquel y a Séfora, el pequeño pajarito, como significa el nombre de ella. Séfora, el gorrión. 1. ¿Por qué en un pozo? ¿Qué tiene que ver el amor con un pozo de agua? Si usted le presta atención a esto, esto sirve para matrimonios y sirve para noviazgo. El pozo, número 1, tiene que ser cavado con gran dificultad
en la corteza terrestre para encontrar el fluido del agua. La primera característica que surge con el pozo es que el amor no es algo superficial. El amor no es algo que es a primera vista. Así como el centro del pozo, a través de esta analogía, de esta comparación, y que la Biblia no pierde detalle en hablar del tiempo de amorío, porque el pozo es figura donde se teje la canción del amor. Es el lugar donde va a haber amor entre Isaac y Rebeca. Es el amor donde van a nacer en un pozo de Jacob y Raquel. Es el lugar donde Séfora encontrará a su esposo. Es el lugar donde Jesús encontrará a una samaritana. Con 5 maridos que tenía, no servía para nada tampoco. ¿Por qué el pozo? Porque el amor no es algo superficial. El amor no es algo que usted dice, es que yo sentí como una comezón cuando ella me miró a los ojos. Es que yo sentí que el corazón me palpitaba cuando él se me puso delante con aquella camisa abierta. La Biblia me está hablando del amor como algo sencillo. Y es más, estoy deteniéndome para no hablar de la palabra amor, porque la palabra amor aparece por primera vez en la Biblia, casualmente en el versículo 67 del capítulo 24 de Génesis. Aparece por segunda vez la palabra amor en Génesis capítulo 29, que dice, y Jacob amó a Raquel. Yo creo que el mensaje se me va a tornar como 1 o 2 meses más, porque sí pretendo predicar de todo eso. También te voy a hablar de cuando la Biblia habla de que el príncipe de Siquén se enamoró de Dina, la hermana de Simeón y de Leví. Y también te voy a hablar de alguien que estaba enfermo de amor, Amnón, por Tamar, y luego la aborreció. Estamos entonces hablando de algo, o sea, si usted me preguntara, pastor, ¿qué le apasionó el tema? Me apasionó en que un Jacob, un Isaac, un Moisés tienen un fundamento matrimonial profundo. Hablando de profundo, me impacté también de un matrimonio en Estados Unidos de 83 años de casado. Él tenía 103, ella tenía 102 años de casado. Y le preguntaron cuál era la clave para haber vivido 83 años hasta el año pasado. Ya murió ella. Y los dos dijeron, Dios. 83 años. Y usted que está cansado de repente con los 20 años de casado, o los 5 años, o el noviazgo ahí que lleva de 2 meses. El amor verdadero es tan profundo como un pozo. No se encuentra agua en la superficie. Hay que cavar, hay que profundizar. En el amor hay que profundizar en la relación, conocer a la persona, profundizar día a día, paso a paso, conocer a la persona cada vez más. No estoy hablando de conocerse corporalmente. Estoy hablando de conocer la persona en la dimensión con que la Biblia nos presenta lo esencial. Entonces, interesantemente, el pozo es el lugar también donde hay agua. Segunda característica del pozo, lugar donde se teje el amor, el agua. El pozo necesita tener agua. Y el agua une las cosas. ¿Sabía usted eso? El agua tiene una fuerza de unir las cosas. Ahora, no es igual el agua de un pozo
al agua del mar o el agua de un río. El agua del pozo fluye subterráneamente, profundamente. Los excavadores del pozo no inventan el agua, descubren una corriente en aquel pozo abierto. El amor no se puede inventar. Usted no puede crear el agua del pozo, como tampoco puede crear el amor. El amor es algo que se descubre en el esfuerzo, en el trabajo, en el contacto, en la profundidad de la excavación, del conocimiento, de la relación, de la persona, del trato. De repente descubre de que hay una fuente de agua, hay un manantial de agua fluyendo subterráneamente. Y lo que hace uno es simplemente descubrir algo que estaba oculto. De repente descubrir que la otra persona podría ser mi esposo. Comienzo a descubrir que la otra persona tiene cualidades que yo he buscado para una esposa. Comienzo a descubrir en mi acercamiento, en mi esfuerzo como un constructor de pozo, que el manantial de agua siempre ha estado allí, en esa persona. Pero que lo que yo tengo que hacer es acercarme, tengo que esperar descubrir esa agua. Y dicho sea de paso, el agua, como un tercer elemento, es interesante que el agua tiene que ver con fecundidad. El pozo en hebreo es ver. Números capítulo 21, que no tengo tiempo para explicar el cántico de los israelitas sobre el pozo. Pero la palabra pozo es la palabra ver, donde viene la palabra Beersheba, el pozo de los siete pozos. Ver es una palabra femenina. La palabra pozo es una palabra femenina. La tierra, Adamá, es femenina. El agua donde se va fecundando una criatura sale de un pozo, sale del vientre de una mujer donde da vida. ¿Captó? La Biblia habla del agua y del pozo de la mujer. No se nos puede hacer más claro. La Biblia está comparando a la mujer con un pozo. Término femenino, tiene agua donde se gesta una vida, y del pozo sale vida, producto del amor. Vayamos a Proverbios capítulo 5. En Proverbios capítulo 5 dice el sabio Salomón en el versículo 15: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Verso 16: se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sea para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Proverbios capítulo 5 está hablando de la mujer adúltera y está hablando del sabio Salomón, 4 consejos del versículo 1 y versículo 2 sobre un joven inexperto que se deja arrastrar por la mujer cautivadora, por la mujer de repente explotadora, por la mujer que transita por la calle, y le dice el sabio Salomón: recréate, bebe del agua de tu propio pozo.
Está hablando la Biblia de ama lo que yo te he dado y que eso sea tu deleite, que eso te satisfaga tu pozo. El que no tiene entendimiento, le explico más claro, está hablando de la relación conyugal entre el hombre y la mujer. Es el pozo la mujer. Por eso el pozo encontramos a Rebeca, encontramos en el pozo a Raquel, encontramos en el pozo a la mujer de Séfora y encontramos en el pozo a la mujer samaritana. Porque el pozo es la mujer. El pozo da agua, el pozo da vida, el pozo es fecundo, el pozo tiene profundidad, el pozo habla de amor. Y por eso el Proverbios capítulo 5, el antídoto que Dios le da a través de Salomón a este joven inexperto, le dice: bebe el agua. ¿Qué agua? El agua de tu propio pozo. Deja de estar sacando agua de otro pozo. Bebe del agua de tu propio pozo. Y el agua está hablando de cosas que unen. El agua está hablando de elementos de amor. El agua está hablando de que ese lugar se hace para ti, como dice el texto bíblico, el verso 19, en su amor. Dos versiones: que su amor te cautive. Otra versión: que su amor te apasione. Otra versión: que el pozo te embriague de amor. La Biblia está ilustrando con el pozo el lugar donde se van a aplacar los deseos, el lugar donde vas a encontrar verdaderamente que toda fuerza, toda inversión se hace es en la parte conyugal del matrimonio. Y dice: y no andes derramando tus aguas por las calles. Está hablando de no tener relaciones sexuales. Les soy más claro porque de repente no están entendiendo. No tengan relaciones sexuales, no anden derramando fluidos seminales por las calles con prostitutas. La Biblia trata de ser muy parca para no hablar tan claramente, pero es un tema netamente sexual del que está hablando el texto de Proverbios capítulo 6, 5 y 15 en adelante. Porque está hablando de cómo la mujer afuera en la calle seduce al hombre, cómo la mujer en la calle, la mujer que no está casada, trata de destruir. Dice: como aborrecí tu consejo. Este hombre dice: aborreciste mi consejo. El problema es que no te extrañen, que extraños no se sacíen de tu fuerza. Verso 10: bebe el agua de tu propia cisterna, aleja de ella tu camino. Verso 8: y no te acerques a la puerta de tu casa, de su casa. Entonces está hablando de que para ser verdaderamente feliz y ecuánime tienes que tener tu pozo de agua. Una versión, una forma de parafrasear el texto sería: ten a tu propia esposa, ten a tu propia relación en tu matrimonio, y que sea un matrimonio donde te cautive, donde tú te recrees en ella, en él, y que no andes derramando agua por las plazas. Que sea bendito tu manantial. Bendito tu manantial, porque un pozo necesita que haya un manantial de agua en el fondo, siempre corriendo, un fluido constante. Eso se llama el amor. Que siempre haya fluido, que siempre esté el manantial del amor en tu pozo, en tu casa, en tu relación conyugal, en tu matrimonio, en tu noviazgo. Que en el fondo de ese pozo haya agua, y agua bendita. Como dice el texto bíblico: sea bendito el manantial. Y alégrate con la mujer de tu juventud, que sus caricias te satisfagan todo el tiempo, y en su amor recréate siempre.
Eso es el pozo. Por eso no nos extraña que leemos que Isaac amó a Rebeca. No nos extraña leer en Génesis 29 que Jacob amó a Raquel y estuvo dispuesto a trabajar por ella 14 años. Me adelanto un poco a ese sermón. Jovencita, no se case con vagos que no quieren ni siquiera trabajar por usted un día ni una semana. Pero hoy las muchachas buscan al que no trabaja, al que tiene arete, al que camina doblado, el que más tatuajes tiene. Le cuento el milagro, pero no le digo quién fue el santo. Hablaba con un hijo de un pastor y yo le decía: hermano, ¿cómo te va? Ay, pastor, tengo 3 años casado y ya estoy pensando en divorciarme. Pero cielo, desde el hijo del pastor, y yo me imagino que no te casaste hacia lo loco, que tuviste todo un procedimiento. Me dice: sí, pastor, pero tengo un problema con mi esposa. Yo me imaginaba, hermano, cualquier otro problema de los mayores. Hermano, dice: desde que me casé con mi esposa hace 3 años, mi esposa no hace nada en la casa. Que las uñitas se le va a quebrar, las uñas falsas. Que el cloro me afecta. Yo, bueno, hermano, pero compro una lavadora. El pastor tiene 2. Cuando llego a la casa, no estoy mintiendo, cuando llego a la casa al mediodía, viendo novelas, mi amor, ¿y mi almuerzo? Ay, pero estoy ocupada, estoy en la hora del desestrés. El hombre está hasta aquí ya. Yo le dije que esta semana viniese él a hablar conmigo, su esposa, ya que de repente el papá, como es pastor, no lo vaya a ver la muchacha como si fuera parte de inclinado a él, sino busque a alguien neutro. Pero esas son las noticias, hermanos amados. Aquí en la iglesia yo casé hace muchos años a un joven, que no digo el nombre. No está él, no está su esposa. Se divorciaron a los 6 meses. La muchacha lindísima, pero los cerros de plato así. A la primera semana, después de la luna de miel, todo bonito, todo aceptable. No importa, mi amor. Pero como dije que el noviazgo te hace ciego, pero el amor te devuelve la vista, el hombre despertó y encontró de que se había casado con una vaca. A la inversa también hay hombres que las mujeres son profesionales, que ya han estudiado, se han graduado de un colegio, están estudiando en la universidad, sacan una carrera, pero él de repente, como ve que ella gana más, bueno, manténme porque tú ganas más que yo, y está de chulo en la casa. Mira que te voy a cuidar a los niños. Y comienza a haber problemas en el matrimonio. Por eso es que el texto bíblico dice claramente: como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se trata de beber de tu propio pozo. Entonces, otra característica interesante: como el flujo de agua no lo puede crear el excavador de pozo, tampoco el amor tú lo puedes sustentar. La Biblia dice en Cantar los Cantares, capítulo 8, cuando Salomón, una vez más, hablando en Cantar los Cantares, en el capítulo 8, en el versículo 6, dice: ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como
el Señor los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Verso 7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Está hablando del pozo y simbolizando a la vez el amor, que no hay ninguna fuerza tan destructiva como un río o como las llamas que consumen una casa que puedan destruir un pozo, un noviazgo, un matrimonio fundamentado, profundamente enraizado en las cortezas terrestres y estar bebiendo del flujo del manantial del amor que viene de Dios. Por eso se compara el amor con el pozo. El pozo es un lugar de encuentro. El agua une. El agua unió corazones. El agua mantuvo la vida, la frescura en ese amor, en Isaac, en Jacob y en Moisés. Entonces, cuando leemos este pasaje, nos llama la atención entonces que nuestro esfuerzo por hacer un pozo simplemente expone algo que ya existía. El encontrarte con otra persona, simplemente encuentras que esa persona Dios la había puesto en el camino, pero que nos cuesta a nosotros entender si es o no es el pozo a donde yo voy a ir a beber de esa agua. Entonces estamos viendo sobre el pozo del agua. Estoy tratando de ser lo más rápido posible. Entonces dice: cuando dice la palabra que el pozo es signo de fecundidad, pero alrededor del pozo hay desierto, símbolo de infecundidad. Solo hay un lugar donde hay fecundidad. Solo hay un lugar donde verdaderamente hay un lugar donde uno puede crecer, fortalecerse, y ese es el pozo. Y fuera del pozo no hay vida, porque fuera del pozo hay desierto. Entonces está hablando de dos lugares, de dos espacios: un espacio sin vida y un espacio donde no hay producción, no hay hijos, donde no hay amor. Pero si estás en el pozo adecuado, ese pozo te va a dar esa vida, esa felicidad, ese amor, esa recreación que habla la palabra del Señor. Entonces, qué interesante cuando comparamos y leemos que no fue casualidad que llegara Eliezer a arrodillar a los camellos fuera de la ciudad y junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, Dios tuviera todo preparado. Un pozo lo construye usted, pero puede que usted esté excavando en un lugar equivocado donde no hay agua. Pueda que tú estés en un noviazgo donde en el fondo no hay amor, hay únicamente pasión, pero no hay en el fondo agua. El pozo lo construye el ser humano. Él cree encontrar el lugar adecuado. Él cree que en ese lugar hay agua. Pero como puede excavar 100 metros y seguir excavando y no encontrar ninguna corriente de agua que ya existe, también pueden haber gente
en relaciones equivocadas, donde no hay agua, y donde no hay agua hay sed, y donde no hay agua no hay vida. Simplemente hay estructura, pero no hay vida. Nada crece, nada se hace fecundo. ¿Cómo es posible de que un matrimonio de un patriarca como Isaac, un matrimonio como el de Jacob, otro patriarca, y del gran legislador Moisés, tienen un encuentro en un pozo? Porque el pozo está hablando de mi trabajo que tengo que hacer entre los dos y estar excavando en el lugar que Dios ha señalado, el tiempo que Dios ha señalado. Ese es el tiempo de Dios. Fíjese que no he hablado de ella ni de él, porque es importante el lugar. El lugar del pozo es la iglesia. Si usted tiene un noviazgo clandestino y la iglesia no sabe, prepárate que estás excavando donde no hay en el fondo amor. El pozo representa a la iglesia, lugar donde hay agua, donde hay vida, lugar donde está el Espíritu Santo de Dios. Lo va a decir Jesús: si supieses quién te pide de beber, tú le pedirías agua y él te daría agua, y agua que salte para la vida eterna. La mujer samaritana va a encontrar verdaderamente el pozo del amor que ella nunca ha tenido por sus 5 sentidos. Mañana lo voy a predicar. Pero qué lamentable es cuando hay gente que cree que pueden construir amores fuera del pozo, fuera del lugar del templo, donde no hay un Eliezer, donde no hay un pastor, donde un noviazgo, donde una relación no se presenta a tiempo. Dije el sábado pasado que si había gente incómoda, yo no estoy predicando contra nadie. Es algo que iba a predicar del año pasado y llegó el tiempo. Ese lugar donde de repente usted dice: pero ¿a qué le importa a la gente en la iglesia? Hermano, el pozo es el lugar de la palabra. ¿A dónde se tiró a José? En un pozo. Y en un pozo que no tenía agua, se hubiera ahogado. Pero el hecho de que es arrojado en un pozo José simboliza también sepultura, simboliza muerte, simboliza que querían desterrarse de su hermano. ¿Cuánta gente están saltando? ¿Cuántos jovencitos están siendo suicidados, lanzándose a pozos donde no hay agua? ¿Dónde aprendemos educación sexual? Por eso le estoy pidiendo al hermano Ronald: si no empieza él, empiezo yo. Tenemos que hablar de educación sexual en la iglesia. Perdónenme que voy a ser grosero, pero lo voy a decir. Yo no creo que los jóvenes pueden estar perdiendo el tiempo. Está comprobado que el 85% de la juventud ve pornografía, donde le enseñan un sexo distorsionado, fingido, pozo vacío, pozo que no tiene verdaderamente manantial de agua viva, noviazgos que únicamente están siendo unidos para estar de moda. Porque si tú no tienes novia y tienes 15 años, estás enfermo. Bendito sea el Señor que Josué tiene 29 años y no ha tenido novia. Hay gente que se desespera porque... Tranquilo. El miércoles que tuvimos un evento con los líderes, le pregunté a la hija del hermano pastor: sierva, ¿ya te casaste? Me dice: no. ¿Y cuántos años tienes? 31.
y estoy orando para que llegue mi Isaac. La hermana sigue orando. No se desespere, porque para estar casada con cualquiera, eso es fácil. A un notario, a un abogado no le importa poner la firma de dos personas, pero para Elías se le importaba mucho, porque estaba haciéndolo primeramente para Dios, para su amo Abraham, y para que continuara el mover del patriarca Isaac a través de un matrimonio como el que él iba a consolidar con Rebeca. ¿Cómo se construyen? Sería la pregunta. Yo sé que soy criticado por eso, pero no me importa. ¿Usted cree que Israel se construyó con un par de prostitutas? Se construyó con Abraham, con Sara, con Isaac, con Rebeca, con Jacob, con Raquel, con cada uno de los hombres de Dios que a duras penas se mantuvieron aferrados a la palabra, guardándose hasta que viniera el Mesías, hasta que viniera Jesús. Entonces estamos hablando que el matrimonio no es simplemente una opción, es parte de lo que es el trabajo del pozo de la iglesia. Que haya agua potable, que haya un noviazgo fecundo, que haya un matrimonio feliz. ¿Te crees que no me duele cuando yo he casado gente en este altar y al año, a los 2 años se ha divorciado? ¿Te crees que eso no me duele? ¿No me hace sentir culpable? A veces yo no quisiera casar a nadie. Que vayan y se casen ellos por allá civilmente, hagan lo que quieran. Pero ¿de qué me vale venir a casar a alguien únicamente para poner fecha? La iglesia católica, mis respetos. Si tú no tienes 6 meses de preparación, lo digo por mi hermana. Mi hermana, la última, que no es evangélica, su esposo es un católico practicante. 6 meses, todas las semanas, iba a un curso de matrimonio. Y aquí me llega únicamente: pastor, me caso el próximo mes. Y rápido tengo una charla para ver. Después quieren milagros. Qué lindo es cuando usted sabe que hay un pozo, un lugar donde hay agua viva, un lugar donde muchos llegaron y establecieron matrimonio, como esta pareja que decía de Whitney y de Mark. 83 años de matrimonio. 103 años tenía él y 102 años tenía ella hasta el año pasado. Ya murió, pero creo que ella también murió al par de meses. Fue la pareja que más años tenía en Estados Unidos casados. Una loquita como Britney Spears, no sé cómo se pronuncia, esta cantante, se casó en Las Vegas y no habían pasado ni 15 minutos cuando se divorció. Matrimonio de artistas, porque son noviazgos en la corteza de la tierra, pero no en la profundidad como el pozo. Pongámonos de pie. Bebe del agua de tu propio pozo. Recréate con la mujer de tu juventud. Que siempre haya agua, que siempre haya felicidad, que siempre haya bendición, porque lo dijo Dios: y sea bendito el manantial de tu agua, de tu pozo. Dios quiere bendecirte. No solamente quiere que tú seas prosperado, Él quiere prosperar aún también tu vida matrimonial, tu vida sentimental. Él quiere darte una persona que verdaderamente te haga feliz y que tú la hagas feliz a ella o a él. Pero no es fácil,
demanda tiempo, como es construir un pozo. Demanda esfuerzo. Demanda construir en el lugar adecuado. Y este es el lugar adecuado. No estamos en un desierto. Estamos en la casa de Dios, donde todavía podemos tener vidas felices, vidas en las que esté fluyendo esa agua, esa palabra, porque serás como árbol plantado junto a corriente, dice la Biblia en el Salmo 1, versículo 3. Serás como árbol plantado junto a corriente de agua. Gracias, Dios. En esta preciosa noche